Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos. Soy Lía Valdovinos y en esta oportunidad seré la moderadora del primer coloquio de este semestre 2020 del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional en su 38ª versión, Teleeducación Universitaria de Calidad, una mirada pedagógica y otra ingeniería. Saludamos a la profesora Tamara Wom, quien dirige este laboratorio, al profesor José Araya, quien tiene a cargo el curso Taller de Gestión y Liderazgo, a nuestras expositoras del día de hoy, Ninosca Huayquinao y Estefanía Barraza, a todas y todos nuestros compañeros que son parte del curso, y además saludar a toda la comunidad universitaria que se encuentra presente. Bueno, antes de comenzar, quiero comentarles que dentro de los participantes se encuentra una persona a cargo de recibir ya sea las preguntas u opiniones que puedan ir surgiendo mediante las presentaciones. Para quienes deseen realizar una pregunta a Ninosca o Estefanía, las hagan llegar a ese chat de manera privada. Y también recalcar que estas preguntas se responderán al finalizar cada presentación. Bueno, sin más preámbulo, para comenzar, presentamos a nuestra primera expositora, la profesora Ninosca Huayquinao Sandoval, quien desde su experiencia tanto en la pedagogía como en la investigación y cambio educativo, nos dará su punto de vista sobre la teleeducación. Bueno, para conocer a la docente Ninosca un poquito más, ella tiene un pregrado en Pedagogía General Básica, mención Lenguaje y Comunicación, un postítulo de mención en Estudio y Comprensión de la Sociedad, un magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Educativas, y además un máster en Investigación y Cambio Educativo. Bienvenida, Ninosca. Hola, buenos días, Lía. Buenos días también a todos quienes están aquí presentes, a los profesores del curso, a quienes están aquí tan temprano, un viernes de diciembre, además, que sé que es difícil. Así que nada, gracias también por la invitación. Espero, bueno, que lo que les traigo sea interesante para ustedes y para este coloquio. Así que nada, comencemos, si es que estamos listos para comenzar. Voy a compartir, ¿cierto? Ya, súper, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahí. Espero que estén con harto ánimo de participar, estar atentos y atentas. Gracias ahí por decir el chat de las preguntas, porque también es importante que si durante la presentación les van surgiendo algunas inquietudes, preguntas, puedan también ir haciéndolas. Bueno, primero que todo, como les decía Lía, yo soy profesora. Mi formación inicial es profesora de enseñanza básica. Trabajé 6 años más o menos en escuela y después estoy en formación inicial de profesores, así es que, bueno, esa es mi formación primera y como mi espíritu. Así es que, nada, me invitaron acá a hablar de teleeducación a distancia, lo cual en este contexto yo creo que cobra mayor relevancia aún, puesto que hemos estado todo el año en este contexto de pandemia para poder generar aprendizaje en los distintos niveles. Primero, para partir, traje algunas cifras. A nivel mundial, según la UNESCO, han habido 1.370 millones de estudiantes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes sin clase. Han habido 60,2 millones de profesores que no estamos presencialmente en las salas de clase. A nivel nacional, bueno, sabemos que desde el 16 de marzo las escuelas y los colegios, las universidades también, se cerraron. Educación 2020 hizo una encuesta que salieron los resultados ahora en noviembre, donde se entrevistaron o se encuestaron a niños, niñas, jóvenes, apoderados, directivos, profesores, y en ese contexto el 44% de los estudiantes manifiesta que aprendió nada o muy poco en este contexto de pandemia, y el 85% de los profes han manifestado que una de las necesidades que tiene son acompañar y desarrollar habilidades socioemocionales en este contexto de educación en pandemia por sobre la enseñanza de algunos contenidos. Esto enmarcado en el contexto de clases de colegio principalmente, ¿ya? Básica y media. A nivel universitario no tengo datos
como de encuestas tan sistematizadas, así es que esto yo creo que de todas maneras igual nos da una pista de cómo hemos estado este año haciendo clases. Y para partir ahora con un poco la discusión y lo que va a venir, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes que están presentes. Para eso les voy a pedir que puedan ingresar desde sus celulares o desde el computador en el cual están viendo esta presentación a esta página web, www.menti.com, que puedan ingresar con este código 6889109, y vamos a responder esa primera pregunta. Entonces ahí, sí, ingresen, menti.com, ahí ya veo que hay 3 personas conectadas. Se van a encontrar con una pregunta que dice, las clases que estamos teniendo son clases online, y la invitación es a que puedan responder esa pregunta. Veo a 14 personas conectadas y somos en este coloquio 60. Les voy a dar unos minutos para que puedan pensar y responder. ¿Sí o no? Son las alternativas. Perdón, creo que se cambió la pregunta. Ah, no, ahí está la pregunta. Ya, ahí hay 40 personas que ya han respondido. Vamos a ver un poco los resultados y vamos a ver qué dicen ustedes. Ya, ahí hay un 38% de ustedes, no, 38 personas, no 38%, 29 ahora, que dicen que sí, que hemos estado teniendo clases online, y un 6%, 6 personas dicen que no. Entonces, quería invitarlas o invitarlos a que quizás alguien me diga por qué piensa que sí, hemos estado teniendo clases online, brevemente. ¿Alguien se anima? Hola, yo Hola, creo hola que sí. Matías. Hola, porque por lo menos para mí clase online es ya que esté en línea conectado a internet y que alguien me transmita conocimiento, eso para mí ya es una clase online. Por eso, para mi gusto, sí estamos en una clase online. Perfecto, porque estamos en línea, ¿cierto? En línea Sí. conectándonos. Ok, muchas gracias, Matías. ¿Alguien que opinó que no y difiere de Matías? ¿Que nos quiera dar su opinión? Quizás también pueden usar el chat, si es que se animan. Hay 9 personas que votaron que no. No se animan, no se animan. Quizás se equivocaron al responder. O alguien que quizás piensa que sí, pero por motivos diferentes a los de Matías. Pueden también levantar la manito como herramienta de participación en este Zoom. Ya, parece que es muy temprano todavía. Bueno, entonces, frente a esta primera pregunta, ahí hay alguien que está hablando en el chat, Alejandra. Ya, Alejandra difiere de lo que mencionaba Matías, dice que no, porque una cosa es tener clases online y otra es tener clases presenciales a la lejanía. Alejandra, ¿tú quisieras quizás explicarme un poquito más esto de que, a qué te refieres con estas clases presenciales a la lejanía, comillas? ¿Son metodologías diferentes? Sí, ahí por el chat pues está escribiendo. Ya, perfecto, ahí algo está diciendo. Uno es la pedagogía presencial y otra es la pedagogía online. Ya, ahí parece que estamos con ese punto de vista. Bueno, entonces la mayoría de ustedes en general menciona que sí, estamos en clases online, quizás con los mismos argumentos que decía su compañero Matías anteriormente, y algunos de ustedes
7 personas, según la votación actualizada hasta ahora, mencionan que no, y una de esas razones es lo que dice Alejandra ahí, es que quizás estas clases online difieren, ¿cierto?, por un tipo quizás de pedagogía diferente, una pedagogía presencial o una pedagogía online. ¿Por qué traje esta primera pregunta acá? Porque quienes han estado estudiando un poco lo que ha pasado en este contexto online, menciona que esta nueva metodología que nosotros como profe hemos ido adoptando para poder generar los aprendizajes con ustedes en este contexto, más bien es una enseñanza remota de emergencia, ¿cierto? Porque son actividades que previamente nosotros, si bien las habíamos planificado para un contexto presencial donde la interacción que nosotros teníamos con nuestros estudiantes difiere de lo que puede ocurrir a distancia, ¿cierto? Entonces, efectivamente, aquí yo creo que, claro, todos les decimos clase online, de hecho yo también, clase online, pero cuando me invitaron a este coloquio me puse a leer y investigar y claro, llegué a esta idea que me parece súper interesante de unas personas que han estado investigando lo que ha pasado con las clases en el contexto de COVID y bueno, esta me parecía una buena idea inicial para como enfatizar, puesto que, claro, la clase online o la teleeducación o las clases, no sé, un e-learning o cursos a distancia, se diferencian principalmente porque hay un proceso más planificado detrás que está pensado siempre a hacerlo en un contexto online, ¿ya? Entonces eso también requiere una planificación, en general se planifican esos cursos durante mucho tiempo, y acá me parecía interesante esta como acotación, ¿cierto? Como es una enseñanza remota de emergencia, la que nosotros hemos estado tratando de llevar en este contexto online. Así que eso en primer lugar. Luego también les tengo una pregunta en la misma página, menti.com, con el mismo código. Si es que se salieron pueden volver a ingresar. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál creen ustedes que es el rol de las docentes, de los docentes en este contexto de pandemia? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál creen ustedes que debiera ser ese rol? Ahí van apareciendo ya varias respuestas. Ustedes también pueden ir leyendo lo que van diciendo quienes responden. Hay 34 respuestas hasta ahora, si no me equivoco. Claro, algunas de las ideas que están saliendo: enseñar usando una manera didáctica, tecnología, exponer contenido teórico, responder preguntas, enseñar igual que en las clases presenciales, educar, lograr que los estudiantes consigan el aprendizaje esperado, cumplir con estándares que se exigen en este contexto de pandemia, tratar de guiar a los estudiantes en su aprendizaje, no de forma común, sino que el estudiante se autoenseña, generar espacios de aprendizaje motivadores que capten interés, participación de estudiantes, motivar, lograr transmitir conocimiento con efectividad, intentar dar lo mejor de sí con el fin de poder transmitir el mismo conocimiento que se transmite en clases presenciales, educar mediante metodologías y pedagogías que permitan el aprendizaje online. Ya, lo que veo acá como que se va repitiendo es tratar de cómo lograr, ¿cierto?, los aprendizajes y la enseñanza de los contenidos en este contexto online, usando algunas metodologías, motivando el aprendizaje. Sí, y alguna otra idea que aparece acá. Claro, ahí hay algo también interesante que dice: a nivel colegio creo que se debería cumplir más un rol de contención. A nivel universitario el profesor debiese transmitir lo normal que es esta forma de trabajo y fomentar la creatividad remota. Pese a las dificultades, generar conocimiento. Ya, buenísimo. Ahí, bueno, hay varias ideas y yo creo que, claro, todos hemos sido estudiantes, todos tenemos a profesores de referencia y también, bueno, estamos ahora educándonos y en mi caso, educando también. ¿Cuál también es el rol docente? Y yo creo acá no solo desde lo que ha emergido ahora en este contexto de pandemia, sino que el rol docente desde siempre para mí. Primero, en este caso y en este contexto, el rol de nosotros como profesores es un rol clave, y ese rol es clave
Porque, primero que todo, ¿cierto? Estamos encargados y tenemos que ser los encargados de que ustedes como estudiantes, como jóvenes, los niños en la escuela, las niñas también, los adolescentes en la escuela, puedan seguir participando y aprendiendo en estas circunstancias que son difíciles, donde la enseñanza se ve muchas veces limitada porque no tenemos todas las condiciones para poder generar esos aprendizajes, porque la comunicación también a veces es menos efectiva, ¿cierto? Al no tener ese componente de comunicación que nosotros que vemos en la presencialidad, así que hay una limitación, ya en la interacción que nosotros tenemos en los procesos de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Sí. Primero, aquí el rol es que, como ustedes mencionaban, ¿cierto? Hay un primer rol de garantizar esos aprendizajes para que los niños y niñas puedan seguir participando en este contexto complejo. Por otro lado también, y acá tomando, no sé si algunos de ustedes lo han leído, quizás no porque está más centrado en educación, pero en el contexto de COVID y las mesas sociales que se hicieron en la facultad, bueno, varias universidades participaron en la generación de propuestas de educación y desde ahí emergió un libro que es Didácticas para la Proximidad, aprendiendo en tiempos de crisis, donde se menciona que nosotros como profe tenemos que tener ciertos principios para poder facilitar el bienestar de la comunidad escolar. Alguien por ahí mencionaba en los comentarios respecto al rol docente que también es importante ser un contenedor, ¿cierto?, de nuestros estudiantes. Entonces, primero, también como profe, nosotros tenemos que, bueno, evidentemente priorizar los contenidos, las habilidades, los contenidos, ¿cierto? Las actitudes que queremos que o que el currículum nos dice, pero hay que priorizar esos aprendizajes y priorizarlos siempre con un juicio profesional, entendiendo también la disciplina y generando una selección de lo nuclear, como aquello que es fundamental que nuestros estudiantes puedan aprender. Segundo, también tenemos que tener la capacidad de poder flexibilizar, teniendo en cuenta los diversos contextos de nuestros estudiantes. Sabemos, y yo lo veo en la práctica, tenemos estudiantes que tienen dificultades de conexión. Hay estudiantes que a veces tienen un computador en la casa y se conectan varias personas, ¿cierto?, con el mismo computador a estudiar. Hay gente, no sé, no es mi caso, porque quizás la mayoría de ustedes, porque estamos en la región metropolitana, pero en región muchas personas no tienen acceso a una conexión de calidad para poder conectarse. Entonces, el rol del profe también es de flexibilizar flexibilizar sus metodologías en base a esta diversidad de contextos que nos encontramos. En tercer lugar, también es importante que podamos integrar las distintas habilidades. Yo creo que eso quizás más en la enseñanza como escolar obligatoria, no universitaria, porque, claro, en la enseñanza básica media tenemos distintas asignaturas que se enseñan y eso se tiene que tratar de ver de manera integrada para poder también, ojalá, generar proyectos interdisciplinares donde, no sé, como sea facilitador del aprendizaje. Podemos trabajar ciencias, por ejemplo, viendo el sistema o los sistemas del cuerpo humano y le podemos enseñar a los niños también el lenguaje, a generar explicaciones científicas desde la oralidad, desde la escritura. Entonces ahí hay una oportunidad de integración de habilidades, de escritura y del conocimiento del cuerpo humano que puede ayudar también a que sea mucho más significativo el aprendizaje en este contexto. Y también se espera que tengamos un rol activo, se le llama agencia en este documento, que vaya como empoderando un poco que finalmente quienes vamos a hacer los cambios somos nosotros en la escuela. Entonces, nada, tener un rol activo, empoderarnos de que sí, hay una oportunidad de hacer un cambio, puesto que para mí, por ejemplo, principalmente el tema de la priorización es fundamental. Yo creo que nos hace mirar el currículum escolar, lo que se enseña en las escuelas de una manera nueva, remirarla, repensarla y quizás pueden salir cosas súper interesantes, ¿cierto? Al dar una oportunidad de hacer cosas distintas, buscar soluciones alternativas, como fomentar también la creatividad en este proceso de enseñar en este contexto. Así que también ahí hay un rol activo que también fomenta la identidad, porque si toda una comunidad educativa se está comprometiendo en generar, en hacer como o educar en este contexto, evidentemente todos nos empoderamos y nos sentimos parte y eso va fomentando una identidad colectiva. Y bueno, otro aspecto también pensando en el rol de profes y más aún en este contexto, para nosotros en la Facultad de Educación, donde yo trabajo, nosotros esperamos que siempre los futuros profes utilicen herramientas tecnológicas para diversos propósitos pedagógicos.
herramientas pedagógicas para explicar contenidos, herramientas pedagógicas para poder retroalimentar los aprendizajes que van mostrando nuestros estudiantes, herramientas tecnológicas para poder evaluar aprendizaje y también que usen herramientas para la interacción. Ahora, eso siempre lo hemos pensado como es un esperable, pero yo creo que ahora la pandemia nos ha puesto como en el, como a prueba de ya, hagámoslo. Antes como que la gente siempre tiene resistencias, ¿cómo voy a usar esta herramienta en esta sala? A los niños les cuesta, no saben usar el computador, pero bueno, yo siempre creo que hay que persistir, intentar y si no resulta, seguir nomás, porque es la única forma de poder avanzar. Así es que nada, se puede, yo creo que en este contexto el tema de las herramientas para la interacción, puesto que como veíamos antes, ¿cierto? La educación remota en este contexto de emergencia, hay un factor que se ve afectado, que es la interacción que vamos teniendo con nuestros estudiantes y hay herramientas para eso. No sé si ustedes conocen algunas de estas, y yo voy a nombrar 4 que son mis favoritas, después les voy a dar como les voy a decir dónde pueden encontrar más, porque hay muchas, pero estas son las que yo más uso en clase, y que para mí me resultan más fáciles. Entonces, primero tenemos la pizarra de Jamboard. No sé si ustedes la han visto, me pueden hacer con la manito por ahí, con la reacción. No, me dice por ahí, no veo el nombre, pero ahí veo a alguien que me está diciendo que no. Muchas gracias, porque así yo voy viendo, ¿cierto? Y tengo feedback de ustedes. La Jamboard es una pizarra de Google que efectivamente, como dice ahí, simula una pizarra virtual donde nosotros podemos escribir, hacer anotaciones, poner post-it, ¿cierto? Y eso podemos compartirlo también con los estudiantes. Y desde esa perspectiva es súper interactivo porque así podemos hacer una pregunta y le podemos hacer una pizarra a cada niño, cada joven, cada estudiante y van respondiendo. Por ejemplo, acá yo lo usé en una clase final yo hago cursos de didáctica a la lectura y también hago algunos cursos de práctica en la Facultad de Educación. Entonces, en una clase final, mis estudiantes tenían que decir qué objeto representaba para ellos su identidad profesional. Entonces, en este Jamboard le hice una pizarra a cada una de mis estudiantes y una de ellas puso que unos anteojos, porque esto representaba cómo mira la educación, cómo mira la realidad y cómo actúa a través de su docencia. Entonces, si ustedes se fijan, acá arribita aparece como unas páginas y ahí cada página era de un estudiante. La Estefanía menciona que conocía Padlet. Sí, Padlet también es súper bueno. A mí también me gusta, pero no lo he usado tanto en este contexto con mis estudiantes. Lo hemos usado a veces en los cursos de práctica para como trabajar con los niños en la escuela. Así que bueno, esta es una herramienta que a mí me gusta mucho usarla en clase y creo que favorece mucho la participación. También Nearpod, no sé si la conocen o la han usado. Quise traerla para acá y hacer la presentación con Nearpod, pero después dije no, bueno, mejor mentir para poder ver las respuestas de ustedes. En Nearpod también me gusta mucho para las clases porque es página web, ambas en general tienen página web y aplicaciones. Entonces Nearpod tiene como la riqueza de que uno puede hacer sus presentaciones y después subir la presentación a Nearpod como en PDF o en PPT, o bien hacer la presentación en el mismo Nearpod. Y ahí vamos creando contenido, ¿ya? Hay contenido no sé, pues ahí mismo hay animaciones 3D, por ejemplo, de los mayas o de sistemas del cuerpo humano. Hay también posibilidad de hacer actividades interactivas con los estudiantes como votación. Aquí les voy a mostrar algo también que he usado en el curso de didáctica a la lectura. Y lo bueno que tiene Nearpod para los profes, creo yo, es que te da un reporte. Después de que todos responden, uno puede descargar el reporte con las respuestas de los estudiantes, entonces es súper bueno porque así también uno ve cómo están respondiendo cada uno y no solo a partir de la interacción que vamos teniendo en la clase. Entonces acá, por ejemplo, yo les pregunté, había una imagen, había un texto, esto es enmarcado en el curso de lectura, de didáctica a la lectura, donde los futuros profes aprenden a como comprender como qué tan multidisciplinar es el proceso lector en la enseñanza básica. Entonces acá había un texto y tenían que destacar aquellas palabras que ellos creían que eran complejas de leer para niños de primero básico, ¿ya? De acuerdo a los criterios que habíamos visto. Entonces yo les puse la imagen y podían destacar las palabras y después argumentaban por qué esa palabra era compleja de leer en base a lo aprendido y discutíamos. Y ahí podíamos como salir de los errores o corroborar si estábamos aprendiendo bien. También Menti, la usamos ahora, me queda una tercera pregunta.
Y Menti, bueno, solo nos sirve hacer preguntas interactivas, también permite hacer como diapositivas, pero la versión no pagada solo permite hacer 3 diapositivas, así que yo no tengo versión pagada de Menti, por eso traje hoy día solo 3 preguntas. Pero es súper bueno, uno a veces también con 3 preguntas para una presentación breve está perfecto. Y bueno, acá por ejemplo también hay una pregunta, como hoy día yo estoy haciendo para interactuar, para saber qué están pensando, pero esta pregunta la usé en un curso con profesores donde queríamos monitorear, ¿cierto? Algo del aprendizaje. Entonces ahí con una votación, ¿cierto? Yo pude ver los resultados. Y a los profes igual, como ver los resultados, como que es interesante ver los datos y después discutir sobre ellos. Bueno, y esas 4 herramientas son mis... Ah, no, perdón. Y Zoom, que lo uso todos los días también. Zoom también me gusta porque yo en su versión, bueno, tiene opción de hacer votaciones, de hacer encuestas, de usar la pizarra y que ustedes puedan interactuar con la pizarra y después yo puedo también descargar el reporte de la votación o la pizarra. Acá, por ejemplo, hicimos también una actividad, los corazones ya están de más, pero era como el like de Instagram o de redes sociales. Tenían que responder qué significaba para ellos su identidad profesional docente y cómo lo habían visto. Entonces cada una ponía esto en la pizarra de Zoom y después leían y compartíamos las ideas. Bueno, y uno de estos lo puedo usar con distintos propósitos. Y hay muchas más, ya yo traje estas 4 que son mis favoritas y las que más uso en general, pero hay muchas más. Padlet es también muy útil, permite subir videos, lo encuentro también muy interactivo. Entonces, yo creo que el tema de usar herramientas, ¿cierto? En este caso, para la interacción en la sala de clase es fundamental, puesto que también, no sé, veía yo en sus respuestas el tema de que nosotros como profe tenemos que generar un rol activo también de nuestros estudiantes. Y yo creo que estar sentado escuchando, claro, es positivo para ir aprendiendo algunos contenidos, pero también, no sé, yo siempre me pregunto cuando me toca clase en la mañana, si es que estarán todos ahí atentos. Entonces, bueno que estén activos participando para que también vayan aprendiendo. Pensando en los datos iniciales, ¿se acuerdan de la encuesta de educación 2020? 44 o 42% de los estudiantes mencionaron que había aprendido poco, muy poco. Entonces, eso yo creo que, bueno, se puede ir potenciando de a poco con el uso de algunas herramientas para interactuar. Bueno, esas 3 ideas les quise como traer. Primero, el que estamos en una educación de emergencia, remota de emergencia. Segundo, discutir un poco en torno al rol docente. Y tercero, poder compartirles algunas herramientas para la interacción que podemos usar en este contexto de clases a distancia. Y quizás no, antes de esa pregunta, porque además todavía no la pongo ahí en mente, quería, como traje esta cita final, que también es de un psicólogo, pero que hace clase, y que se dedica mucho al tema de la educación y que me parece súper relevante, porque esto yo creo lo que quiero relevar hacia el final de esta presentación, que cuando lo que dice acá es que cuando las sociedades se van volviendo cada vez más complejas, más heterogéneas, nosotros como profes también nos vemos desafiados a ir cambiando nuestra propia identidad, y nuestra propia identidad de profe se va volviendo más compleja y también heterogénea. Por lo tanto, como la escuela, ¿cierto? Lo que tiene que, o como reflejo de la sociedad, tiene que, o necesita profes que sean ahí, dice, capaces de poder adaptarse a los cambios. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar acá? Y por eso en la cita lo destaco con color distinto. Que como profe es fundamental la capacidad de adaptación frente a los cambios. El ser profesor es una profesión que se realiza en contextos que son inciertos. Nosotros podemos preparar una clase, pero en la clase puede pasar algo que no esperamos. Entonces, la capacidad de enfrentar esos cambios con adaptación, con perseverancia, con flexibilidad, para mí es fundamental en mi quehacer pedagógico diario. Así que esa cita para terminar. Y ahora sí, quizás volver al mente y voy a cambiar la pregunta. Y como para terminar, quisiera saber qué se llevan de esta presentación, qué idea les queda. Pueden responder en 3 palabras distintas. Lía, ¿cómo vamos de tiempo? Le queda poquito, profe. Si quiere, puede responder una pregunta que hicieron los chicos. Buenísimo, mientras responden en Menti, yo puedo ver las preguntas. Ya, dice, Florencia Salas pregunta,
¿de qué manera se podría garantizar que todos tuvieran las herramientas necesarias para manejar el uso de estas tecnologías? Porque no todos y todas tienen acceso y cuentan con las posibilidades de siquiera seguir intentando. Por ejemplo, mi primo chico de 7 años vive con mi abuela de 75 años. Entonces no es fácil enseñarle en tiempo breve o que se autoeduquen con respecto a estas áreas tan nuevas y desconocidas para ambos. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta, Lía, como para anotarla y después ir respondiéndola, o vamos una a una? Sí, una a una nomás, porque le queda poquito tiempo. Ya, ya, bueno, primero yo creo que Florencia, tú mencionas ahí efectivamente la diversidad de contextos. O sea, yo creo que, como mencionaba antes, tenemos que tener un principio de flexibilidad, donde nos tenemos que adaptar a los distintos contextos. O sea, si yo como profe sé que mis estudiantes no tienen acceso a estas herramientas, evidentemente no las puedo usar y tengo que hacer ajustes de mi enseñanza para un contexto de baja conectividad, quizás donde el medio de comunicación con las familias de los niños pequeños va a ser principalmente o sea, el medio de comunicación, no sé, WhatsApp. Yo creo que en las escuelas con menores niveles de conectividad, la comunicación de los profes con las familias para el bien del aprendizaje de los niños es por WhatsApp, generando otro tipo de herramientas, ya que no tiene que ver con esto, porque lo que yo estoy pensando y lo que les mostré es para clases online, donde tenemos un alto nivel de conectividad como nosotros ahora, que ustedes tienen un computador, pueden acceder a él, pueden estar en un lugar físico, ¿cierto?, adecuado para poder estudiar, pero no es así toda la realidad de los estudiantes de nuestro país en la escuela. Por lo tanto, en ese contexto hay que cambiar la metodología y adecuarse a esos contextos. Y cómo favorecer el que todos tengan estas herramientas. Ahí no entendí muy bien si era que los profes pudiéramos tener toda esta herramienta o los niños. No sé, Florencia, si por ahí me lo quieres aclarar. Quizás por el chat o al día. Hola. Flo. Sí, resulta que, no, en general, si es que también, por ejemplo, en este caso, mi primo, o no, la verdad es que todos, porque claro, el colegio no se comunica con mi abuela, o sea, cero intención de que mi primo no quede atrás. Entonces, como que me gustaría saber de ambos lados cuáles serían como las posibles soluciones a eso. Porque Claro. igual nosotros le intentamos enseñar a mi abuela para que pueda con mi primo, pero no, la verdad es que Es no. difícil, pues es difícil. Si finalmente tu abuela tiene otro rol y no sé, los profes somos los que sabemos enseñar, a veces las personas también ayudan, la familia tiene que acompañar ese proceso, pero efectivamente es complejo y yo creo que ahí el tema de cómo vincularnos con la familia para el bien de los aprendizajes es lo que tiene que modificarse y también priorizar. Yo creo que priorizar qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros estudiantes y que ojalá en contextos lo más significativo. Lo que ha resultado mucho desde mi experiencia en la universidad con las prácticas en colegios de menos niveles de conectividad es que se emplean, no sé, se dan guías o se envían videos, todo eso por el uso del WhatsApp, ¿cierto? Más formal, y también comunicación presencial en ciertos momentos, como que las familias puedan ir a las escuelas. Pero eso yo creo que también tiene que ver con la gestión y con cómo se va organizando el seguimiento y monitoreo de cada uno de los niños, para que no se queden atrás efectivamente. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, sí, gracias. De nada. Lía. Bueno, por temas de tiempo, yo creo que nos vamos a quedar con esa preguntita nomás. Así que muchas gracias, Ninosca, por su tiempo y su presentación tan didáctica en el primer coloquio del segundo semestre del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. Y por supuesto, muchísimas gracias por compartir sus experiencias y opiniones con nosotros. Buenísimo, de nada, gracias por la invitación y solo para despedirme, sé que estamos justo de tiempo, pero les quiero mostrar su nube de palabras con las respuestas de qué se llevan de hoy día. Educación de emergencia, lo más grande es lo que más se repitió, así que ahí varios de ustedes respondieron educación de emergencia y por ahí alrededor, ¿cierto? Hay otros términos: motivación, creatividad, flexibilidad, herramientas didácticas, flexibilizar, contexto, así que eso, ¿ya? Muchas gracias y bueno, dejo de compartir para darle el pase a Estefanía. Gracias. Estefanía, de nada.
Bueno, a continuación los dejamos con 2 videos realizados por las alumnas y los alumnos de la empresa Fomento y Comunicación y Multimedia con respecto a lo que los estudiantes hacen en el Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. El Laboratorio de Emprendimiento Organizacional es un espacio de actividad docente de la malla curricular de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Busca inducir, motivar, incentivar y aproximar a estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Industrial a intervenir en problemas trascendentales para la sociedad. El tema principal de su 38ª versión es Teleeducación Universitaria de Calidad, gestionando el conocimiento hacia un mundo por conocer. El laboratorio está conformado por 6 unidades de emprendimiento organizacional, las que en conjunto trabajarán para la realización de una serie de eventos que abordarán el tema transversal de la teleeducación universitaria de calidad, contando con la participación de personalidades expertas en el tema. Se desarrollarán eventos como un simposio, 2 coloquios y una revista técnica de divulgación a nivel nacional. Además, contará con una gran difusión de contenido en distintas redes sociales, en donde también se transmitirán en vivo todos los eventos que se realizarán. Te invitamos a ser parte de este proyecto, que tendrá un gran impacto en la forma en que se gestionará la teleeducación para la formación de futuros estudiantes. Visítanos en nuestra página web y redes sociales. Por tanto, la teleeducación de calidad y cuáles son los desafíos. En esta 38ª versión de Leo, la temática transversal es la teleeducación universitaria de calidad, gestionando el conocimiento hacia un mundo por conocer. Nos interesa hablar acerca de qué entendemos por educación de calidad, qué sería por tanto la teleeducación de calidad y cuáles son los desafíos para el futuro que esta nueva modalidad de enseñanza tendrá que enfrentar. Con los invitados a conversar con nosotros, planeamos generar equipos que nos otorguen diversos puntos de vista para dar respuesta a preguntas como si la gente en realidad aprende en casa, que si en realidad la formación que se obtiene es de calidad y si es que hay asignaturas que en realidad no son adaptables a este nuevo modelo de enseñanza. Pronto transmitiremos nuestro primer coloquio. No te lo pierdas. Bueno, para continuar, presentamos a nuestra segunda expositora del día de hoy, la ingeniera y docente de la Universidad de Santiago de Chile, Estefanía Barraza-Jerez, quien desde una mirada más ingenieril y como docente del Departamento de Industrias nos dará su punto de vista sobre la teleeducación. Bueno, la profesora Estefanía tiene un pregrado en Ingeniería Civil Industrial, un magíster en Ciencias de la Ingeniería y un diplomado ejecutivo en Gestión de la Transformación Digital. Bienvenida, Estefanía. Hola, hola a todos. Buenos días a los profesores, José Miguel, Tamara. Estoy muy contenta de estar acá, la verdad, les agradezco mucho la invitación. Y bueno, el día de hoy les voy a traer una visión más de transformación digital, de negocio también, muy apegado a lo que hacen en proyectos de ingeniería asociados a este tipo de tecnologías que están muy ligadas a la educación a distancia. Les voy a dar una mirada mucho más global y luego la idea es que podamos discutir sobre, sobre el contexto que tenemos acá en Chile, en la región, Latinoamérica, obviamente, y creo que está muy alineado a lo que comentaba Ninoska desde su perspectiva más de docente, de profe. ¿Ya? Voy a compartir, ¿puedo, cierto? Sí, sí puede compartir. Ya, buenísimo. ¿Me pueden confirmar que ven la presentación? Ya, perfecto. Sí, profe, sí se ve. No voy a estar viendo el chat, así que cualquier cosa, Lía, te pido que me interrumpas nomás y me avises. Ya, okay. Lo que les comentaba es que mi idea de hoy es traerle un poquito de tendencias y hacer reflexiones sobre ellas. Hay un concepto que se mueve en el mercado, que es el concepto de MOOC o MOOCs, que significa Massive Open Online Course, que son estas formas de
teleeducación o educación a distancia, puede ser un mix, que era un poco lo que comentaba Ninoska, pero que tienen un grado de preparación mucho mayor. De hecho, estos cursos que son formulados como un paquete de cursos en donde están elaborados con mucho tiempo de anticipación, en donde hay contenido didáctico audiovisual que ya está prehecho y que hay instancias de feedback con los profesores o con el equipo docente para poder tener interacciones entre las personas, pero está apuntado a la masividad, a que acá se elimina esta brecha de la plaza o de las instalaciones de las universidades o de los centros educacionales, en donde la conectividad es a nivel mundial, o sea, perfectamente una universidad que dicte un curso acá en Chile lo puede consumir un estudiante de la India, de China, de cualquier parte del mundo que pueda ingresar a una plataforma común donde se dicte o se imparta ese curso. Por eso supera las barreras geográficas, y además lo otro, que al ser masivo tiene el concepto de que es educación abierta, cursos abiertos y que son gratis. Pero dentro de esto hay toda una transformación digital debajo. Ya o sea, el primer concepto o la primera MOOC que partió en el mundo fue en Canadá en el 2008, estamos hablando del 2008, recién nosotros estamos en 2020 y estamos sacando las buenas prácticas los buenos elementos que te entregan estos cursos, o más que cursos son plataformas, así como un Netflix que contiene un montón de películas que la pueden consumir cualquier persona que obviamente tenga una suscripción. En este caso, tú te suscribes con una cuenta y te da opción de hacer cursos gratuitos, y a la hora de tener certificaciones puede tener ahí un fee o un delta de pago, que obviamente le da vida también al negocio, porque finalmente estas plataformas son creadas con una vista, primero que todo, de innovación, una vista de negocio, y ahí en mi caso personal, que he tenido que dirigir proyectos de innovación, la complejidad de las tecnologías que se ocupan y que hacen posible que estas plataformas sobrevivan y que funcionen, es de largo aliento, ¿ya? Entonces por eso yo les traía un poquito este concepto, que acá recién con esta educación de emergencia han salido a conocerse. De hecho, la misma Universidad de Santiago tiene cursos en Coursera. De hecho, cuando lo vi en el correo fue una grata noticia, dado que en el fondo todas las personas que estén en la universidad, además de egresados, pueden ingresar a cursos en esta plataforma. El crecimiento de Coursera ha sido a nivel exponencial, a escala exponencial, al igual que otras plataformas como edX, como Udemy, que no está acá, está FutureLearn, etcétera, etcétera. Entonces, si bien nosotros conocemos un par, pero en la medida que te vas especializando, hay otras plataformas MOOCs o contenido masivo de educación en donde, por ejemplo, en ámbitos de tecnología o en ámbitos de negocio, se van haciendo mucho más populares, ¿ya? Y acá viene también el match con lo que comentaba de las herramientas Ninoska, en donde está el concepto de EdTech o EdTech, que son todas estas plataformas o aplicaciones que pueden ser mini aplicaciones o aplicaciones muy robustas como un edX o un Coursera, que sirven de apoyo a estas instancias no solo de educación, sino que también en instancias de teletrabajo, teleeducación, etcétera, etcétera. Entre ellas, bueno, está Menti, que lo mostró. También he usado Kahoot, que es súper bueno para hacer preguntas y hacer contenido interactivo entre los estudiantes. También hay muchas otras que son para aprendizaje y manejo de sistemas, que aquí hay varias opciones.
También hay otras que están diseñadas para aprendizaje de los niños en educación primaria, secundaria, depende del nivel en que se encuentre. Está el conocido Open English, que de hecho ellos fueron disruptores a la hora de hacer un curso de inglés 100% online, ya también Babel, entre otras. ¿Ya? Entonces el ecosistema de tecnología dentro de la educación es súper amplio, hay muchas oportunidades también de desarrollo de negocio, de desarrollo de soluciones, y en donde aquí la creatividad es la que es la clave, tanto para los gestores de proyectos en este tipo de cosas, como también para los usuarios. Ya recuerden que nosotros como profes somos usuarios de estas plataformas, y la idea es que ahí es como nosotros como profes nos vamos adaptando a este tipo de tecnología. Pero a mí me pasa lo siguiente, que yo he estado en la confección de estas cosas, o sea, he participado en proyectos en donde tienes que hacer desarrollo de aplicaciones, tienes que enfocarte no solo en lo que se mueve el mercado, sino que también con lo que necesita el usuario. Entonces ahí hay una componente de usabilidad muy importante, que es parte de los proyectos a la hora de transformar digitalmente un modelo que está diseñado en un principio a un modelo 100% presencial. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estas plataformas masivas de educación, o de clases, o de cursos? Es que te permite tener un aprendizaje autónomo, es masivo, además es online, y es libre, abierto y gratuito. O sea, cualquier persona lo puede tomar, ¿ya? Porque es gratis. De hecho, la otra vez conversábamos con un jefe de proyecto que además de trabajar en la empresa donde yo trabajo, se dedica a diseñar aplicaciones web. Y me decía que es sorprendente cómo este ecosistema, o este entorno de innovación transforma y disrumpe sistemas que eran imposibles tocarlos. Y a pesar de que hay muchas brechas de por medio, pero que en el mediano o largo plazo esto va a ser tangible, y tangible de forma masiva. O sea, cuando tú en realidad disrumpes un mercado o disrumpes un entorno, cuando gente o cuando usuarios que no pueden acceder a un tipo de solución o de plataforma, sí puede acceder a ese tipo de plataformas. Y es un poco la oferta que hace Coursera o que hace EDX, o todas estas plataformas, los CEO y los directivos de esas compañías, es que en la forma que ellos declaran cómo disrumpieron el mercado, yo sé que es un poquito, puede generar un poquito de controversia, pero el mercado de la educación a nivel mundial, sobre todo en nuestros países de primer orden, es que, por ejemplo, una persona que no puede acceder o no puede entrar por ejemplo, a la Universidad de Stanford, estas metodologías de enseñanza hacen posible de que una persona que viva muy lejos o que no tenga la opción de pagar para poder ir a Stanford y estudiar ahí, pueda estudiar desde su casa. O cuando tienen ciertos problemas familiares que les impiden ir a la universidad, pero lo pueden hacer a distancia con la misma calidad o con el mismo exigencia que lo tendrías de manera presencial. ¿Ya? Entonces, ese fue el sentido de por qué estas tecnologías son disruptivas. ¿Ya? Ahora, si lo aterrizamos al mundo local, o sea, si lo aterrizamos a Latinoamérica, si lo aterrizamos a Chile, cuando en realidad esto se va a hacer disruptivo, cuando, claro, estas brechas tecnológicas, como por ejemplo los colegios, como por ejemplo entornos en donde no tienen acceso a internet, o no tienen acceso a un celular, un smartphone, o no tienen facilidad de acceso a un computador con las mínimas características para que pueda soportar estos sistemas,
cuando se cubran todos esos puntos, ahí va a ser disruptivo en el entorno local. Hoy día es una educación de teleemergencia, o sea, teleeducación de emergencia. Es como cuando tú estás en un proyecto, lo tomas y tienes un mundo de opciones que elegir y sobrevives con lo que crees que te sirve más. ¿Sí? En cambio, claro, en países que ya esto lo tienen madurado, apuntan a modelos mixtos de educación, en donde, claro, sacan las ventajas que tiene todo este aprendizaje autónomo, con el valor que le da a los docentes de manera presencial. ¿Ya? Algunos datos importantes. Ojo que recién este concepto de MOOCs, que tiene que ver con este aprendizaje a distancia, a través de plataformas tecnológicas, no solo videos, sino que plataformas que en realidad te entreguen un curso, una cátedra como tal, ¿ya? Partió en el 2008. De hecho, se difundió un curso que tenía un alcance de 100 personas y al final lo vieron 120.000 personas de muchos países, ¿ya? Pero hay una cifra re importante de una consultora internacional, en donde, a ver, en el 2019 todas estas plataformas fueron valoradas por alrededor de 5.600 millones de dólares. Y se espera que en el 2025 esto alcance a los 15.800 millones de dólares. Por lo tanto, si bien en ciertos mercados se están metiendo recién, también son mercados claves como para que estas plataformas generen mucho más retorno, sean empresas poderosas y estén del orden de lo que empresas como Amazon, Google, Apple, etc. ¿Ya? En el 2010, de hecho hay un dato en donde en el 2018, en 7 años, o sea, al 2018, en 7 años creció en 100 millones de estudiantes en universidades de Estados Unidos. O sea, universidades de Estados Unidos publicaron cursos en este tipo de plataformas y además de los alumnos que tienen en sus aulas, tuvieron sus cursos un alcance de 100 millones de estudiantes, solo en 7 años. Y y al 2019, o sea, el año pasado, 22 de las 25 universidades top ofrecen cursos abiertos online. ¿Ya? Entonces, igual esto es interesante. Si bien estas plataformas están tienen mayor afinidad con las universidades, obviamente, con un contexto más profesional, donde hay muchas oportunidades de crecimiento y desarrollo en plataformas orientadas a los niños, a la educación primaria, secundaria. Y esto ya es una tendencia a nivel global. Ahora, ¿qué eligen los estudiantes? Que es re interesante, porque cuando tú montas un proyecto, tienes que buscar las preferencias de tus consumidores, ¿ya? Y finalmente eso es lo que te va a traer el retorno a la hora de embarcarte en un negocio como este. Lo primero que buscan, de hecho ahí tiene una separación bien interesante, que son las personas graduadas y los que no están graduados, ¿ya? Y lo que más buscan o lo que más eligen tienen que ver con cursos relacionados a negocio, relacionados a tecnología. De hecho, acá está, Computers and IT. O sea, y ahí tiene que ver mucho porque el entorno profesional busca mucho perfeccionarse. Y obviamente, uno como profesional, a la hora de perfeccionarse en alguna materia muy específica, si además tienes un curso gratis o tienes la instancia de probar ese curso gratis para poder continuar en un curso ya más de pago, obviamente, tiene que ver, está muy relacionado con las expectativas de crecimiento profesional que tienen esto se da mucho en los perfiles técnicos, sobre todo, en donde en la medida que va avanzando su experiencia laboral, ellos están buscando una especialización, certificaciones, entre otras cosas, y sobre todo, dado que los entornos empresariales y los entornos
globales exigen que los ingenieros tengan conocimientos técnicos con una mirada de negocio, que es re importante porque esa mirada de negocio, ya sea a través de un retorno monetario o un retorno de valor, es clave que sean estos profesionales adaptables en ambos ecosistemas, ¿ya? Entonces ahí tiene mucha relación con lo que buscan los estudiantes en este tipo de plataformas. De hecho, acá también hay un buen porcentaje que prefieren cursos asociados a ciencias, tecnología, ingeniería, etcétera, etcétera, y ahí está equiparado entre ambos niveles de personas, porque también tiene mucho que ver con reforzar los contenidos que también ven en las universidades presenciales. Estos cursos son 100% online, y además son universales, entonces tú puedes entrar desde Chile y consumir un curso que lo imparte una universidad de Francia, por ejemplo. ¿Ya? Y mira, aquí hay algo bien interesante, que hay un 11% que prefiere temas relacionados a educación y enseñanza, que es súper relevante. Yo, a opinión personal, creo que esto va a crecer bastante, sobre todo con todas las necesidades que requiere este sector, ¿ya? Y en la medida, obviamente, en la medida que haya más interesados en esas temáticas, va a haber una mayor oferta de cursos asociados, ¿ya? Ahora, ¿cómo seguimos? Y ahí tiene mucha relación con lo que estamos viviendo ahora. Si se fijan, las regiones más desarrolladas en estos aspectos son Asia. Los países de Asia, Oceanía, países como Australia, China, Japón, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Luego viene Europa y Estados Unidos, Canadá, Norteamérica. Y Latinoamérica, junto a África, son los que tienen bajo desarrollo. Eso te da dos miradas. Por una mirada más a nivel usuario, a nivel de docentes, a nivel de estudiantes, hay muchos desafíos por cumplir. Y también eso hace entender por qué estamos en el contexto en que estamos. Si bien Chile es un país que respecto a la región está bien perfilada en muchos aspectos, pero todavía hay tasas de pobreza, hay brechas tecnológicas, hay muchas brechas asociadas que impiden que la adaptación a estos cambios, a estas tecnologías, no sean de rápida adopción. Lo mismo pasa con África. Entonces ahí es donde, por un lado, hay muchas cosas que analizar, que entender, que hay mucha adaptación incluida, de hecho, pero también hay muchas oportunidades a nivel de, como nosotros como ingenieros y como constructores de cosas también, hay muchas oportunidades de generar soluciones que faciliten este entorno o este ecosistema que no es favorable. Aparentemente no es tan favorable como en otras regiones. Entonces, ya sea con la mirada de docente, hay muchas cosas que aprender, ¿sí? Y por la mirada ya más de industria, hay muchas oportunidades como para poder hacer cosas sobre eso, fomentar la innovación y fomentar productos que hagan posible que ese color rojo pasen a amarillo o a verde, ¿ya? Y de ahí que vienen todas las desventajas que traen estas plataformas, que si bien son de teleeducación, pero yo diría que más de teleeducación, educación a distancia y con un contexto súper amplio. Pero una de las desventajas principales es que es un método estandarizado. ¿Qué pasa con lo estandarizado? Se pierde eso de que sea estandarizado y tenga un carácter masivo, se pierde la identidad de un servicio, que es un servicio educacional, en donde hay componentes de vocación, hay temas ya más de enseñanza como más formativa, más de valores, eso se pierde. Y un método estandarizado, ahí hay un fuerte desafío que tiene que ver con la calidad y cómo vamos a medir esa calidad,
¿ya? Porque si bien son plataformas masivas, en donde tiene un alcance a veces muy de nicho o algo muy amplio, pero hoy día se mide a partir de visualizaciones, ¿ya? A partir del interés que tiene el estudiante a la hora de elegir un curso. Pero, ¿de verdad los indicadores que están armando son realmente un convertidor de éxito? Y ahí es donde viene se mete la estrategia entre medio, en donde, claro, estos indicadores de visualización, de uso, de suscripciones, son súper relevantes en un periodo inicial, cuando estás montando plataformas de este estilo, pero en el mediano o largo plazo va a seguir siendo un indicador de éxito. Y de ahí vengo a relacionar estas altas tasas de abandono que tienen los cursos. De hecho, había una tasa de que el 45% de los cursos no se terminaban. O sea, significa que yo llego, veo, me meto a IDX, me gusta un curso, lo comienzo y no lo termino. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Está siendo esa componente de motivación, está siendo fomentada por esta plataforma? No lo creo. Y esas son las desventajas principales que tiene un método estandarizado y tan masivo como estas plataformas, que agregan mucho valor, sobre todo cuando te quieres especializar, pero no reemplaza lo que realmente la educación tiene, que ese sentido formativo, ese sentido de transmitir el conocimiento, de generar este contacto con las personas. Ahí dice, de hecho, desventajas, interacciones humanas. Se pierde la interacción humana, absolutamente. Te hacen actividades bien interesantes, en donde hay foros de conversación, etcétera, etcétera, pero se pierde ese contacto humano. Y yo creo que a nivel social, a nivel sociedad, eso, si se siguiera o reemplazara lo otro, terminaría con unos cambios de comportamiento o de identidad de las sociedades súper fuertes, ¿ya? Y bueno, lo principal, que era lo que les comentaba, pero que se puede controlar más, son las brechas tecnológicas y de idiomas. Muchos de estos cursos, a nivel latinoamericano, pasa de que muchos de estos cursos están en inglés, y ahí también es otra brecha no menor, ¿ya? ¿Se ha investigado sobre esto? Bueno, yo he estado investigando sobre esto, ¿ya? Y si se fijan acá, entre el 2014 y el 2019, se han hecho varias publicaciones asociadas a teleeducación o a educación a distancia o e-learning, entre otros parámetros de búsqueda, en donde en Europa es donde más se han hecho publicaciones, ¿ya? Y tiene sentido porque en España, en general los países de Europa, en donde España destaca mucho, es donde más se han desarrollado este tipo de plataformas a nivel universitario, incluso con alcance a nivel de colegios. Ahí es donde vienen los mayores desafíos, pero ya lo tienen bastante madurado, ¿ya? Latinoamérica, ahí va por los palos. Yo creo que ya este año van a aumentar mucho las publicaciones asociadas a estos temas. Y en cuanto a los enfoques, la mayoría tiene un enfoque asociado a las herramientas virtuales, tanto al uso, o sea, a la usabilidad de estas herramientas, y a la adaptación sobre estas. El segundo le sigue respecto a las metodologías de enseñanza, que tiene mucha relación con lo que comentaba Ninoska. Y por último, la transformación y cambio. Y ahí es donde hay mucho que desarrollar. Yo he estado, desde que me estoy desempeñando como ingeniera, he estado en 4 proyectos asociados a cambios de tecnología, adaptaciones a esas tecnologías, y he estado en equipos de gestión del cambio. Y ese es el desafío mayor, porque es cuando tú ya trabajas con las personas, ya trabajas con tu cliente o tu usuario, y eso es el fuerte desafío, y ahí vienen asociadas brechas generacionales, brechas tecnológicas, brechas de conocimiento también. Entonces es ahí donde hay mucho que, tanto por el lado más empresarial,
hay mucho que desarrollar, pero también por el lado de investigaciones también hay mucho que tocar, ¿ya? Ahora, ¿estamos preparados? Y ahí yo lo dejo a la mesa, lo dejo a la audiencia. En lo personal, a nivel local no estamos preparados, pero sí hay muchas oportunidades de desarrollo, tanto por el lado, nuestra vista más de ingenieros, que somos constructores de sueños, como hablábamos el otro día en una charla con un colega, en donde podemos hacer tangible cosas que son imposibles, pero que a través del trabajo en equipo y a saber usar toda la tecnología que existe, la podamos dirigir a estas personas que tienen problemas finalmente. O sea, desde la niña que está en la videoclase y está viendo el celular y está como en nada, los factores de salud que también te van a generar el hecho de estar todo el tiempo frente a un computador. Y a nivel de teletrabajo, también hay mucho que ahondar. Entonces, con esto, después yo les recomiendo ver este video. Ella está dentro del equipo directivo de una de estas plataformas y muestra cómo estamos aprendiendo desde educación online. Y habla sobre varios fenómenos bien interesantes, porque a pesar de todas las brechas que muchas zonas regionales tienen, también ven la parte positiva. O sea, la parte positiva de estas plataformas es que gente que tal vez no tiene opciones, por ejemplo, de moverse geográficamente, puede optar a una educación solo teniendo una conexión a internet y un computador. Entonces, por un lado, hay muchas bondades. Por otra parte, cuando ya de verdad lo transformas en masivo y en algo que de verdad es necesario, como por ejemplo la educación en colegios, ahí es una difícil implementación en donde es clave garantizar la calidad. Hoy día, con lo que tenemos, no tenemos un indicador como para establecer la calidad. O sea, si tú te vas a los MOOCs, a estas plataformas, el único indicador de calidad es el nombre de la universidad que dicta el curso y la apreciación que tiene el estudiante sobre ese curso. Pero nada más. Entonces, así como a nosotros como universidad nos evalúan y nos certifican y tenemos evaluaciones docentes, etcétera, etcétera, ¿cómo se va a hacer esa medición para establecer la calidad? Y ahí no solo hay un esfuerzo a nivel como más como de gubernamental, sino que o de regulación, sino también hay un desafío como nosotros como profesionales de poder cuantificar esos indicadores que de verdad te garanticen la calidad, porque tú puedes entrar un curso en estas plataformas, puedes leer las recomendaciones de los mismos estudiantes, un poco con esa figura de red social, pero ¿es efectivo ese indicador? Ahí hay mucho que trabajar. Así que los invito a que se meten en esto, que busquen soluciones y traten de ser constructores también de sueños, y esos sueños se construyen a partir de tecnología e innovación. Y eso es lo que a mí, en lo personal, me llena completamente. Por eso, dentro de mis años de experiencia en empresas, siempre trato de considerar esas ambas partes. La parte más de negocio, que tiene que ver con que seas capaz de generar un retorno a una solución que vas a implementar. Pero también está la componente humana, que efectivamente una solución que no puede tener un alcance amplio, pierde todo el valor. Entonces, ahí los invito a que ustedes sean bastante ambiciosos a la hora de aprender y también sean críticos con toda la tecnología que está dando vuelta, que es gigante y los crecimientos son a tasas exponenciales. Y más si estás trabajando con temas asociados a educación, que es un tema sensible, es como trabajar con temas asociados a salud, donde detrás hay personas y detrás hay un modo de vida también.
O sea, la educación transforma a la sociedad y la hace evolucionar. Entonces, esa calidad es algo que siempre se tiene que cuestionar en cualquier iniciativa de tecnología como esta, que yo les traje esta visión más de tecnología, innovación, que es tremenda. Entonces, ahí está el desafío, no solo como docente, sino también como ingeniero. Eso no sé si tienen dudas, ya con esto termino. Bueno, muchas gracias, Estefanía, por su presentación. Y sí, han llegado varias preguntas desde el chat. Felipe Barriga pregunta, ¿cree que esta metodología de clases nos afectará en un futuro como ingeniero? Ya que, como usted bien lo dijo, esta metodología es de emergencia y no se compara con otras plataformas que entregan cursos, pero que ya llevan años. Sí, o sea, en realidad yo creo que todas estas cosas deben tener periodos de maduración y gestión del cambio, ¿ya? Ahí hablaba Ninoska sobre el concepto de priorización. Cuando tú estás en un entorno de emergencia, que normalmente los entornos de emergencia nacen de entornos desfavorables, sí nos va a afectar, yo creo que sí nos va a afectar como profesionales, sobre todo cuando tú, por ejemplo, cuando tú tienes experiencias que están diseñadas para hacer algo presencial. Por ahí yo leía en varias noticias, artículos, el fenómeno o el síndrome de la pantalla negra. Y no solo a nivel educacional, sino que también a nivel de trabajo. En donde de repente estás en clase o estás en una reunión de trabajo y las pantallas están apagadas. O sea, escuchas una voz en off. Y sería. Y ahí tú te empiezas a preguntar, ¿estará la otra persona del otro lado? ¿Me estarán escuchando? ¿Dónde está ese contacto humano que se da en esta, porque finalmente cuando tú entras a la universidad y te formas como ingeniero, lo primero que te acuerdas es de tus compañeros, las vivencias que tuvieron, cómo compartieron ese trabajo en equipo, yo creo que es el principal riesgo que tenemos. ¿Ya? Porque si bien podemos trabajar de manera no presencial en equipo, pero el trabajo en equipo también nace de ese calor humano que se genera entre las personas, cosa que yo creo que a través de las pantallas sí se ve en riesgo. Y uno de los principales valores que deben ustedes sacar como ingenieros es salir con liderazgo y trabajo en equipo. Entonces, si nosotros de cara al futuro siguiéramos así, tal cual como estamos poniendo mucho en riesgo esas habilidades que el mercado está buscando además. Entonces, sí, absolutamente. Bueno, y esta sería la última preguntita para no pasarnos del tiempo estipulado. Dice, Alejandra Vega pregunta, teniendo en cuenta que en este contexto las relaciones interpersonales cara a cara se pierden, afectando en la motivación y disposición de los estudiantes, ¿qué estrategias aplicas para lograr equilibrar esta situación? Si me preguntas estrategias docentes, para mantener la motivación, ahí tiene que ver con adaptarse a todas estas plataformas chiquititas o aplicaciones como para poder hacer más colaborativas las instancias de clase. Yo creo que eso es clave, porque claro, si tienes una clase plana en donde en realidad solo vas a pasar contenidos teóricos, va a pasar eso. La única forma de que haya dinamismo es que nosotros como profes generemos contenidos dinámicos, como instancias de conversación, foros, instancias de actividades en donde estemos todo el tiempo retroalimentándonos. Ahora, si me preguntan la visión más de ingeniero, claro, ahí también hay otro desafío en cómo hacemos estas plataformas mucho más usables, más sencillas, más fáciles de uso, de tal manera que se haga parte de una cotidianeidad tal de que para ti no sea tan impactante este cambio.
pero ahí ya es una convivencia mixta, o sea, tienes que saber poner estas plataformas no para que reemplace un comportamiento humano presencial, sino para que las bondades que tiene esto o la eficiencia que preste te sirva para poder ser más productivo en tu día a día, ¿cachai? Es de apoyo, de soporte, ¿cachai? Entonces como profe tenemos ese desafío. También hay brechas también asociadas. Tengo un amigo que sus papás son profes, son personas que en realidad han hecho clases 100% presenciales toda la vida y les costó adaptarse a esto de un día para otro. De hecho, mis mismos amigos le ayudaban y le enseñaron a usar todo esto. Y eso es súper relevante. Y eso pasa en las empresas cuando de repente cambia la tecnología y la persona si se adapta bien o si no, chao. Acá hay un tema humano, ¿cachai? También hay personas que se tuvieron que adaptar de un día para otro. Entonces, que además le pidas que de un día para otro se familiarice con todo esto, es súper complejo. Entonces, esa gestión del cambio tiene que partir más de arriba. Porque la persona, claro, puede tener la motivación, pero si de arriba no te prestan un apoyo, que normalmente pasa cuando hay situaciones de emergencia, hay temas de salud asociados, frustración, estrés. Entonces, de alguna u otra manera esto va a afectar. Y ojalá de cara al próximo año, que eventualmente vamos a seguir así, se implementen estrategias a nivel ya más corporativo, que pueda cubrir de mejor manera este tipo de problemas. Porque claro, cuando tú ya tienes afinidad tecnológica no te cuesta nada adaptarte, pero claro, cuando pasan estas cosas, o sea, me imagino que un profesor, no sé, que ha llevado 40 años trabajando como profe en un colegio rural, o sea, por un lado están las brechas de los estudiantes, pero también están las brechas de los docentes. Entonces, claro, para nosotros a lo mejor es fácil, tenemos todo disponible como para poder hacer esas técnicas de motivación, pero hay contextos en que son muy complejos y es ahí, a ese punto, si nosotros queremos disrumpir ese entorno, tenemos que ir a esos puntos en donde están en riesgo. Bueno, le doy la palabra a Ninoska, que levantó la mano. Sí, solo breve, porque sé que estamos justo con el tiempo, pero en relación a la pregunta que hacían y complementando lo que dice Estefanía, también yo creo que en este contexto donde no podemos socializar físicamente por la pandemia, yo creo que las redes sociales se vuelven un poco el espacio de generar esa socialización entre ustedes como estudiantes y nosotros como estudiantes. Entonces, desde esa perspectiva, creo que también claro, nunca va a reemplazar el contacto humano y la comunicación con todo lo verbal que implica la comunicación, pero sí es un espacio valioso para generar vinculación, para generar, socializar entre nosotros como estudiantes o ustedes como estudiantes y nosotros también ahí con nuestros seres cercanos. Entonces yo creo que eso es importante y quería complementarlo porque me parece también relevante y a veces como profe sí, tenemos medio susto de las redes sociales, pero yo creo que hay que usarlas al favor del aprendizaje lo más posible y educar también en cómo usar redes sociales con fines pedagógicos y de buena manera, siendo ciudadanos digitales, que seamos responsables con el uso de esas redes sociales. Y segundo, también lo que tú mencionas, Estefanía, efectivamente hay una brecha entre nosotros como profes, porque obvio, es algo nuevo, no todos tenemos la misma formación, etcétera, y yo creo que ahí el apoyo o el soporte institucional para que podamos desempeñar bien nuestro rol es fundamental, porque de lo contrario terminamos desgastados, desmotivados, frustrados, y eso también impacta en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que eso quería agregar a lo que tú estabas diciendo, que creo que es fundamental en este contexto de emergencia y de pandemia. Sí, y ahí complementando un poquito, yo siempre cuando presento proyectos asociados a estos temas, les digo, ocupen las redes sociales, ocupen las plataformas para poder enriquecer las instancias de aprendizaje. Y eso hay que hacerlo, o sea, hay 1000 cosas, es llegar y tomarlas y adaptarlas a las necesidades, así que hay que subirse al carro nomás, pero claramente también hay que ayudar a las personas que les cuesta más, obviamente.
Bueno, muchas gracias, profesora Estefanía, por el tiempo y la dedicación de poder compartir con nosotros sus experiencias y opiniones con respecto a este tema de la teleeducación. Gracias a ustedes también por invitarme, la verdad es una muy grata o sea, es muy grato que me hayan invitado y nada, yo hace unos años atrás estaba como ustedes. De hecho, José Miguel y Tamara me conocen, así que feliz que me hayan invitado, se lo agradezco mucho. Gracias a usted. Bueno, en virtud del tiempo, damos por finalizado este primer coloquio del segundo semestre del Leo, agradeciendo a todos y todas las participantes, en especial a las expositoras, por darnos la posibilidad de crear este espacio en donde logramos aprender respecto a este tema tan contingente que es la teleeducación, pudiendo comprender desde diferentes perspectivas lo que esto conlleva, es verdad. Y nos vemos en el siguiente coloquio, cuya información estaremos entregando dentro de las próximas semanas por medio de las plataformas digitales del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. Y bueno, muchas gracias a todas y todos por la asistencia y además por la participación. Que tengan un buen día y un excelente fin de semana. Gracias.